El nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, sea honrado hoy y siempre. Qué privilegio poder estar en la presencia de Dios y adorar su nombre hoy, día miércoles, en el que esperamos disfrutar de la presencia de Dios. Quiero leer un pasaje de la Escritura acerca del tema que estamos trabajando estos días. Dice la Escritura en Lucas 17:20 en adelante. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán helo aquí o helo allí. No vayan, no los sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Voy a dejar la lectura ahí, porque ya ahí lo que empieza a relatar son eventos escatológicos muy necesarios de entender como iglesia de Cristo. Necesitamos entenderlos, pero no nos vamos a meter eso, por lo menos no hoy. Sin embargo, mis hermanos, qué privilegio estar en la presencia de Dios hoy. Vamos a orar un momentito, luego vamos a alabar juntos a Dios y luego también vamos a orar. Vamos a adorar. Padre, gracias esta noche por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque en ti nuestras fuerzas se renuevan día con día. Tu palabra dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Porque dice también Isaías 40, tú eres el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Padre, gracias, porque en ti nuestra vida puede ser fortalecida y animada. Padre, gracias porque en ti nuestro corazón encuentra, Señor, fortaleza y ánimo. Gracias. Hoy venimos delante de ti. Hoy te alabamos y te adoramos. Hoy celebramos que tú eres el Dios. Y como yo te decía hoy temprano mientras corría un ratito, gracias, Señor. Gracias. Hoy es un grandioso día para yo reafirmar mi compromiso contigo. Yo quiero servirte todos los días de mi vida. Sé que hay días en los que no lo he hecho, al contrario, en lugar de servirte he hecho maldad. Pero yo quiero servirte todos los días de mi vida de aquí en adelante, hasta el último de mis respiros sobre esta tierra. Tú sabes que prácticamente toda la semana estamos ocupados haciendo algo. Si es grande o pequeño, eso no soy yo quien lo juzga, eres tú. Pero yo quiero seguirlo haciendo todos los días de mi vida. Dame la fuerza, el coraje, el denuedo para hacerlo, porque tú eres el Hijo de Dios. Me encanta esa canción que David Eliezer estaba tocando antes de que empezáramos el culto. Señor, y es la que hoy vamos a usar para adorarte un momento, porque eres el Hijo perfecto de Dios Todopoderoso. Me encanta el Salmo 45. La gracia, toda la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, te alabamos. En el nombre del Señor Jesús, recibe nuestra adoración esta noche. Oh, gracias, Señor. Vamos a cantar al Señor esta noche. Quiero invitarle a que como iglesia y como familia adoremos al Señor. Amamos todo de ti y decimos al Rey: todo de ti, cielo y tierra te adoran. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien.
quien nos liberta. Nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, lleno de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Una vez más, amamos todo de ti, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos liberta, eres la luz quien guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decir, amamos todo de ti. Vamos, iglesia, digamos fuerte. Todo de ti, cielo y tierra te adoran y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta. Tú eres quien nos liberta. Eres la luz quien guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Amamos todo de ti, amamos todo de ti. Y los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. La última vez lo decimos. Oh, vamos a cantarle al Rey y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Celebramos tu misericordia y tu bondad. Dios nos ha bendecido mucho. Yo sé que ustedes no lo ven, solo oyen ahí un pandero, ¿verdad? Es carisma, que mientras nosotros usamos nuestras manos y nuestra boca para adorar al Señor, ella usa también su cuerpo, ella está ahí danzando y usando su pandero, ¿verdad? Algún día vamos a hacer un poquito más amplia la toma, solo que vamos a hacer el culto ahí abajo, porque aquí donde estamos es muy angosto y no podríamos hacerlo.
pero adoramos al Señor y celebramos que el Dios nuestro es el que reina, es el que gobierna. Establecemos un altar donde Él puede morar, porque cuando establecemos ese altar, ¿sabe qué pasa? El reino de Dios se manifiesta. Vamos a cantar eso esta noche. Esta canción dice justamente así: sí, Señor, donde tú puedes estar, donde eres adorado, donde eres adorado, donde eres atendido. Vamos, iglesia, digamos: establecemos un altar, establecemos un altar, donde tú puedes estar, donde eres adorado, donde eres adorado y donde eres atendido. Levante sus manos, iglesia, y declare esta adoración. Hosana al Rey, Hosana al Rey, oh majestad, sentado en tu trono estás, sentado en tu trono estás. Alguien le dice: Hosana, Hosana al Rey, oh majestad, oh majestad, sentado en tu trono estás. Establecemos un altar donde tú puedes estar, donde eres adorado, dígalo, iglesia, y donde eres adorado y donde eres atendido. Levante sus manos y declare: Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, oh majestad, sentado en tu trono estás. La última vez, dígalo, iglesia: Hosana, Hosana al Rey, oh majestad, sentado en tu trono estás. Hosana, Hosana al Rey, oh majestad.
por qué me encanta tanto la adoración? Porque en la medida que adoramos a Dios Todopoderoso, las manifestaciones del reino se provocan. Hace aproximadamente 1 año y medio, un poquito más, a mí me diagnosticaron una seria enfermedad intestinal que es precancerígena. Es decir, estaba a un pelito, déjeme usar esa expresión coloquial por favor, estaba a un leve espacio de convertirse en un cáncer en mi intestino. Me dieron un montón de medicamentos, bastante costosos, y yo me los empecé a tomar, pero empecé a ver las reacciones que me provocaba. No sabía qué era mejor, si el dolor abdominal o las consecuencias o las, ¿cómo lo digo?, las reacciones que el medicamento me daba. Pero tomé una decisión. Tenía que tomar esos medicamentos cada vez después de comer. Y especialmente en las noches. Cuando mi esposa me servía en la cena, me tomaba el medicamento y me quedaba en la mesa adorando un momento al Señor. A veces ellos todavía estaban ahí y se quedaban conmigo. Pero luego ellos ya algunas veces terminaban de comer y se iban, y yo me quedaba adorando un momento al Señor. Yo le decía: Señor, gracias que estás usando este medicamento para sanarme, para sanarme. El médico me había dicho que no iba a poder volver a comer pan, y especialmente el pan no me preocupaba, ¿sabe? Que aunque soy puro chapín, mi rostro lo delata, ¿verdad? Lo que me preocupaba era que me dijo que no iba a poder volver a comer ninguna clase de harinas de trigo, las pastas, y las pastas son mi comida favorita. Las pastas como sea, enchomín, espagueti a la boloñesa, cavatín y todo eso, me encanta a mí eso. Y el médico dijo: nunca más. Y me dolía, y porque me encanta la pasta. Pero me quedaba adorando al Señor. Y sabe, hermano, el Señor me sanó. Yo padecía mucha acidez. No sé si por lo mismo, pero ya ni acidez padezco. Ahora yo puedo comer cualquier cosa, lo que sea. Solo no me vayan a dar pacaya, le ruego. Hermano Rodríguez, ya no me han invitado a comer oveja. Puedo comer lo que sea porque el Señor puso su mano de salud en mi cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque adoraba al Señor en ese espacio. Yo lo invito a adorar. Un momentito, tal vez usted no se sepa esta canción, sea nueva para usted. Esta canción es de un argentino, de Zeki Álamo, por si la quiere buscar en YouTube. Se llama Osana, de Zeki Álamo. Y dice esto: Osana. Y puede ponerlo ahí y empezar a adorar al Señor. Y yo le prometo que el Señor va a hacer su obra en usted. Le va a sanar, le va a liberar, le va a dar las respuestas que usted necesita. Esas son las manifestaciones del reino. ¿Por qué no lo dice con nosotros esta noche? Y lo decimos una última vez. Osana. Ora braquires tora brandoras. Osana. Y querebres endorobra y quieren dorobrar y quieres tora braqui. Desde que tú prendes Girandorabra y querendoro es tu cruambrara y que esto. Sentado en tu trono. La última vez, Osana, díganlo, iglesia. Algo está pasando ahora. Osana. Ahora algo, las manifestaciones del reino. Osana. La enfermedad se va. El COVID se va. El cáncer se va. Ese espíritu de duda y de celos entre las parejas se va. Ahora estas son las manifestaciones del reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
sentado en tu trono. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Tú eres la fuente de vida, tú eres el manantial de vida. Gracias porque recibes nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias por la sanidad que das a nuestros cuerpos. Gracias por la libertad que traes, Señor, al oprimido. Aquel que ha estado sufriendo, Señor, angustia, ansiedad, preocupación. En el nombre del Señor Jesús. Hay libertad de Dios, hay libertad de Dios. Tú lo dijiste en la palabra que has venido a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros somos tus hijos, creemos firmemente en ti. En el nombre del Señor Jesús, el reino de las tinieblas huye y todo lo que ha estado estorbando nuestra vida, toda opresión del enemigo, en el nombre del Señor Jesús se va. Gracias, Señor, muchas gracias por la provisión que traes a nuestra vida. Y es una de las características del reino de Dios. Hay provisión de Dios para nuestra vida. No importa cuál sea la necesidad, hay provisión de Dios. Si es enfermedad, hay salud, hay provisión de Dios a nuestros cuerpos con salud. Si hay escasez, hay provisión de los cielos para nuestra casa en el nombre del Señor Jesús. No importa cuál sea la necesidad, hay provisión de Dios. Hay ayuda de Dios para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Adora al Señor con libertad ahí en tu casa. Porque el anhelo de Dios, el anhelo del Padre es estar allí en casa contigo. Es manifestar su presencia contigo. No te rindas. Si es enfermedad, no te rindas. Confía en el Señor. Si es escasez, no te rindas. El Señor va a proveer lo que tú necesitas. No importa cuál sea la circunstancia, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Él lo dijo. Él lo dijo. Él lo va a cumplir. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. El Señor... hay alguien, no sé si eres la esposa o el esposo que está ahora mismo viéndonos, pero el Señor me habla de un matrimonio y hay un cónyuge de ese matrimonio que nos está viendo y estás dudando porque ya ves que las cosas no se solucionan, hay más destrucción que construcción en tu matrimonio, pero el Señor dice en esta hora que Él está para ayudarte. Él está interesado en ayudarte. Y el Padre lo dice, solamente adora. Yo me encargaré de tu cónyuge. Tú adora, confía en mí. Yo voy a obrar. Así lo dice el Padre. Tú confía en mí y adora. Yo voy a obrar en tu cónyuge. Yo lo voy a hacer, pero tú acércate. Y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias por tu ayuda para este matrimonio. Muchas gracias porque tú les ayudas, tú restauras, tú limpias en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es emocionante adorar al Señor y darle adoración y exaltar su nombre. Nos alegra poder saludarles a todos esta noche. Estamos hablando de recibir fe, de que el Señor aumente nuestra fe para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el Señor Jesús lo define para nosotros
y queremos seguir hablando de esto. Así que vamos a ir rápido porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que tome su Biblia en las manos, hacemos nuestra declaración de fe. Le muestro este teléfono, pero es ahí a ver si se mira la Biblia. No se mira, ¿verdad? Por el reflejo. No se mira. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Todos decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Nunca cambia, nunca pasa de moda, y hoy esta palabra me va a hablar. Luego de oírla yo no podré ser el mismo. Con fe declaro que la palabra de Dios logrará en mí el propósito para el cual fue enviada. Y todos decimos amén. Estamos hablando entonces acerca de este tema emocionante que es el reino de Dios. Y hoy queremos nosotros hablarle un poquito acerca del tema. Ya lo leí al principio para los que estaban, bueno, en realidad no, solo habían dos, hermana Marilena y Carlota, estaban conectados ahí a través de la señal. Pero leía yo en Lucas 17, 20 en adelante. Los discípulos le preguntan en el versículo 5 del 17 al Señor, o no le preguntan, estaba pensando en inglés. Es que en inglés ask es preguntar y también es pedir, ¿verdad? Pastor Jorge Torres está con nosotros y él que es bilingüe sabe de qué estoy hablando. Es broma, pastor. El otro día me decía: mire, César, todo lo que he logrado y sin ser bilingüe. Y gloria a Dios por la vida del pastor Torres. Muy bien. Entonces, ellos le piden al Señor: aumentanos la fe. Es impresionante eso y es maravilloso, ¿verdad? Así que esta noche el Señor nos dice: quiere aumentar nuestra fe para entrar en el reino de Dios. Y hoy quiero decirle que la palabra que tengo para compartirle, la pastora espero que la suavice, pero la que yo voy a compartir es un poquito dura, ¿ok? Pero es necesaria porque estamos viviendo tiempos complicados. La Escritura dice que en los postreros días se amontonarán maestros que hablen conforme a las concupiscencias de ellos y de la gente, ¿sí? Porque la gente tendrá comezón de oír: eso es magnífico, eso es maravilloso, sí, yo oigo aquí, yo oigo allá, pero no hacen los cambios necesarios que su vida requiere. El Evangelio de Cristo, oiga esto es difícil de digerir para algunos, pero lo tengo que decir: el verdadero Evangelio de Cristo requiere y demanda un cambio de vida por parte de la persona que escucha dicho evangelio. Si no, señores, no es el Evangelio de Cristo, lamentablemente. Así que yo le quiero rogar que usted se quede con nosotros y que tome su parte del pastel y que podamos aprender. Preguntado por los fariseos, el Señor Jesús, ellos le dicen: oye, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y el Señor les dice a ellos: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán helo aquí, no dirán helo allí, porque he aquí el reino de Dios. Déjeme usar esta expresión entre corchetes: ya. La Escritura en la Reina Valera no dice ese ya, pero dice: ya está entre ustedes. Y lo puedo decir ese corchete sin manipular a mi antojo la palabra del Señor, porque antes de que viniera el Señor, en su primera venida, en su primera manifestación, el reino de Dios no estaba manifestado, porque el reino de Dios, ya lo dijimos, es una persona, es un lugar y también es un estado, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús les está diciendo: yo soy todo eso, yo soy el que te puede hacer entrar a ese estado de bendición, yo soy el que te puede llevar a que tú entres a ese lugar, y yo mismo soy ese reino, porque dijimos que el reino de Dios es el lugar, el estado donde el Rey, el Señor, Dios Todopoderoso, gobierna sobre todo. El Señor gobierna sobre todo, pero hay lugares que se resisten, hay espacios que se resisten. Este mundo ahora mismo no es completamente gobernado por Dios, en el sentido que Él permite que cada quien tome sus decisiones, aunque éstas vayan a afectar primeramente a cada uno. A veces la gente dice: ¿cómo un Dios de amor va a poder echar en el infierno a la gente si Él es amor? Eso no es así. El problema es que Dios, oiga bien, no preparó el infierno para el ser humano, sino para Satanás y sus demonios. Pero
el rechazo de una vida cristiana, una verdadera vida cristiana por parte de las personas, los va a llevar a ser arrojados a ese lugar. ¿Okay? Eso me hace recordar, ¿verdad? Que las características de un reino, ¿verdad? Un reino está regido por un rey y su pueblo, ¿verdad? Exacto. Al cual él gobierna. ¿Y por qué gobierna a este pueblo? ¿O por qué se le llama rey, verdad? Porque el pueblo o la plebe han decidido rendir su voluntad ante las reglas que este rey dictamina, ¿verdad? Dicta, dirige. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, que el reino de Dios es un estado, es un lugar y es una persona, ¿verdad? Podemos entender claramente que el rey es Dios, ¿verdad? Y que nosotros somos las personas que queremos pertenecer, como queremos pertenecer a este reino, estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad. Y rendir nuestra voluntad a Dios significa vivir el evangelio, ¿verdad? Ser transformados, dejar de hacer las cosas que nos separan del reino. Sí, hermanos, todos luchamos, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y lo decía el pastor la semana pasada, ¿verdad? Lo decía. Pablo mismo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Porque esta carne, me obliga, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo nos hablaba, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Claro. Entonces, cuando obtenemos el dominio, o desarrollamos, más bien dicho, el dominio propio, podemos venir y rendir nuestra voluntad al Señor. Claro. Saber que aquellas cosas que al Señor no le agradan, lo único que hacen es separarme de su reino, rebelarme contra el reino. Rebelarme y recordar que el reino de Dios no es una democracia. ¿Sabe? La democracia es el peor sistema de gobierno que hay. El mejor en el sentido que es lo mejor que podemos hacer como raza humana. Porque las dictaduras, cuando se establece una persona, decimos, no, es que aquí no va a ser una democracia, va a ser una dictadura, pero la persona que recibe tal poder se pervierte. Y entonces se convierte obviamente en un dictador, en alguien que es malévolo, porque el poder absoluto corrompe absolutamente a las personas. Pero en el reino de Dios no es una democracia. En el reino de Dios, señores, es una teocracia. Eso significa que quien gobierna es un único Señor, no dos o tres. Y ese me parece que es el problema de muchos cristianos. No hemos entendido este principio. Perdóneme si hay algún hermano que es católico acá, perdóneme por lo que voy a decir, pero ese es el problema del catolicismo, ¿sí? El catolicismo dice, bueno, nosotros creemos en Dios, pero también vamos a creer en aquel, y entonces el catolicismo hizo un sincretismo de ideologías. Vino e impuso la religión acá en nuestras tierras, por ejemplo, y le dijo a nuestros antepasados indígenas, ¿verdad? Ok, mire, usted tiene que creer en Dios, en el Dios cristiano, pero si quiere creer en su Dios, también hágalo, no hay problema. Y no, en el reino de Dios se tiene que creer en un único Señor, porque aceptar el señorío de Jesucristo es automáticamente renunciar a cualquier otro señorío. Para nosotros es un poco difícil de entender, pero eso es por eso los primeros cristianos, hermano, ellos realmente estaban entre la espada y la pared. Cuando ellos decían, Jesús es Curios, Jesús es Señor, ellos se estaban rebelando contra el imperio más grande de su época, en la que el imperio más grande de su época, Roma, decía, César es Curios. Y cuando los cristianos decían, Jesús es Curios, entonces ellos estaban peligrando de que les quitaran la cabeza. Ese es el problema nuestro. Nosotros decimos, y bueno, yo puedo ser cristiano, pero puedo llevar una vida desordenada. Pero ¿sabe qué? Lo que decías tú de Pablo. Pablo también dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, pues no robe más. Pastor, yo no soy ladrón, jamás lo he sido. ¿Y sabe qué sí somos?
Ah, pastor, ahora sí ya me ofendió. No, hombre, no es la intención ofenderlo, hermano. Es la intención de que nosotros veamos que lamentablemente vivimos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que queremos hablarle hoy. Mire lo que dice el 6:33. Yo me lo sé de memoria de Mateo, ¿verdad? Y creo que usted también se lo sabe de memoria porque usted lo ha oído 50 veces en muchas prédicas. Pero a veces nos falta el vivirlo. Dice el Señor Jesús, registrado por el evangelista Mateo. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todas estas cosas serán añadidas. Déjeme dejar las añadiduras para después y déjeme concentrarme acá. Hoy el Señor me está permitiendo a mí llegar a cumplir 44 años. Y yo me fui a entrenar. Yo entreno los miércoles y los viernes. Cuando hablo de entreno, quiero que me entienda, voy a hacer ejercicio, pues. Y Dios bendiga a la municipalidad, ¿verdad, hermano? Porque nos contrataron un entrenador de fútbol. El muchacho jugó profesionalmente. Y entonces él sabe cómo dirigir. Entonces hacemos ejercicios. Y eso me mantiene activo. Yo creo que como cristianos somos llamados a cuidar el templo del Espíritu Santo. Somos llamados a cuidarlo en su justa medida. Porque ese es el problema de la gente. Empieza a hacer ejercicio y entonces dice, pastor, hoy no me puedo conectar al culto porque yo tengo que hacer ejercicio. Tú ya te perdiste, ya te pervertiste, pero no me quiero meter mucho ahí. Yo estaba corriendo ahí en el campo, ¿verdad? Porque el entrenador no había llegado y estaba corriendo y otros muchachos también lo estaban haciendo. Y yo me puse a orar. Y puse a recordar, ¿verdad? Que hoy estoy cumpliendo 44 años. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque un día tomé una decisión y tú me has ayudado a ser consecuente con esa decisión. Sabe que yo empecé a servir al Señor prácticamente de lleno cuando yo tenía 13 años. Tal vez un poquito más, pero digamos 13. Y desde los 13 años, es decir, hace 31 años. Así es, ¿verdad? Hace 31 años, algo así, a ver si no estoy haciendo malas cuentas, yo estoy sirviendo al Señor. Y yo decía, no me arrepiento de esa decisión, es la mejor decisión que yo he tomado. Hace pocos días alguien, pues yo pienso que motivado por el enemigo, porque es una persona a la que yo admiro mucho, me decía que yo me pusiera a trabajar en lo secular, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros desarrollamos un ministerio que se llama A Tiempo Completo. Estamos completamente dedicados al servicio de la obra del Señor y esto nos da espacio para hacer muchas cosas. Ustedes, los que nos hacen el favor de su atención, nos han visto predicar en el parque, nos han visto predicar en la calle, nos han visto predicar en cumpleaños, nos han visto predicar en el cementerio, nos han visto predicar en la casa, nos han visto predicar, hermano, solo en el baño, ahí no le vamos a poner que le vamos a predicar, ¿verdad? Pero donde quiera nosotros, porque esto nos da el espacio. Si yo trabajara para una empresa, o mi esposa trabajara para una empresa, ya lo hemos hecho, ¿ve? Pero es difícil. Mira, puedes venir a predicar y no puedo, porque es a las 10 de la mañana. ¿En qué empresa le van a decir a usted? Váyase, tome su tiempo, ¿verdad? Y usted va y ya regresa. No se puede, hermano. Tenemos que establecernos. Entonces, yo le decía al Señor, y esta persona ofendida me decía, y es que tú, me decía, tú vives en otro estilo de vida. Y yo he colaborado en eso. Y no más, me decía él. Y entonces yo dije, al principio me ofendí. Me sentí muy mal. Pero de ahí me puse a pensar que era cierto. Que es cierto que yo vivo en otro estilo de vida y esta persona me ayudaba mucho. Ya no lo quiso hacer. Dios lo bendiga. Dios va a levantar a otro montón de gente para que nosotros sigamos viviendo en otro estilo de vida. El estilo de vida en el que priorizamos el reino de Dios y su justicia. Y alguno dirá, pastor, perfecto, eso eres tú, eso sos vos, eso es usted. Pero yo, que no tengo un ministerio a tiempo completo, que yo voy a trabajar, que yo voy a estudiar, que voy a hacer, etcétera, ¿cómo hago? El punto es este. Es cuestión de prioridades. La Escritura dice, busquen primeramente el reino de Dios. Déjenme parafrasearlo un poquito para usted. Entonces, prioricen el reino de Dios y su justicia. Priorizar el reino de Dios.
¿Cuánta gente, hermano, toma el reino de Dios como algo secundario? Y saben que muchas veces excusamos nuestras conductas de distintas maneras, pero una de las que más me ofende a mí, una de las que más me enoja a mí se me sube el Miranda, Villatoro, Guzmán y no sé qué otros apellidos hay ahí atrás en mi Ochoa y Cifuentes y no sé qué más, pero se sube todos los apellidos al mismo tiempo se me sube. Es cuando la gente se victimiza, se niega a cambiar y lo que hace es victimizarse, ¿sí? Como yo soy un inútil, como a mí Dios no me ama, nunca me va a usar. Hermano, a mí me ofende tanto eso porque es orgullo puro, vestido de una falsa humildad. No, hombre, mire, si usted se equivocó en la vida, déjeme decirle que yo más que usted. Pero uno dice, bueno, yo me equivoqué, pero ahora quiero enmendar las cosas. Hay gente que el matrimonio se le está destruyendo. ¿Y qué hace? Se victimiza, ¿sí? Como yo soy un inútil, Mira, ahora mismo tengo en la mente, déjeme contarle esto. En cierto lugar, allá en la luna, ocurrió esto. Oiga, el pastor le dijo a este muchacho, mire, mijo, le dijo, ¿es cierto los rumores que oigo? ¿Qué rumores? Le dijo. De que usted está en adulterio con la hermana Juanita. No, pastor, ¿cómo va a pensar usted? No. Yo tengo mi esposa, usted conoce a mi esposa, es bien guapa. Cuídese, mi hijo, los rumores ya están muy fuertes y este muchacho era uno de los principales dentro de la iglesia. Yo confío mucho en usted es como un hijo para mí, lero candelero. Mire, lamentablemente, un día el pastor entra a la oficina de la iglesia y encuentra a los dos muchachos adúlteros en el pecado mismo. Y este pastor es un poquito igual que yo, de que se le sube el enojo, se le subió en mano y los empezó a regañar, casi les pega a los dos. ¿Y sabe qué hace este muchacho? Lejos de aceptar el pecado, lo están encontrando literalmente con las manos en la masa. Dice, sí, yo soy un adúltero, yo soy alguien que no merezco el perdón de Dios, me voy. Hermano, este es un grave problema en la vida de la gente. La gente no valora el reino de Dios, no entiende que el reino de Dios es lo más importante. La gente dice, no, es que yo tengo que trabajar, no es que yo tengo que hacer, no es que y no se dan cuenta que el reino de Dios suple todas estas necesidades. Y ahí ya entramos a las añadiduras, porque el Señor dice, oiga, y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué cosas? Y entonces tenemos que ir al contexto. El Señor está hablando de vestido, de comida y de un lugar para habitar. Las cosas básicas de esta vida. Hay otras cosas, pero esto es lo más básico. De manera que si lo más básico es cubierto, ¿qué pasa con lo demás? También. Pero ¿cuál es la clave? Priorizar el reino de Dios. El reino de Dios. Y tiene, disculpe que le recalque, ¿verdad? Tiene mucho que ver en rendir mi voluntad. Hermanos, todos tenemos cosas por las cuales luchamos, ¿verdad? Conductas que vimos y las aprendimos, ¿verdad? Y entonces tenemos que luchar contra eso, porque eso nos aparta del Señor. Cuando nosotros luchamos, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo que el pastor nos está diciendo creo que es muy importante y debemos de también concientizarnos, ¿verdad? Así, a nosotros mismos, ¿verdad? Hacer conciencia y decir, Señor, tengo alguna actitud que en lugar de decir, sí, tengo este error, o sí, yo estoy mintiendo mucho, o sí, yo caigo a celar mucho a mi esposo, pero así exageradamente, ¿verdad? O a pelear por cositas pequeñas. Yo ya estoy peleando, ya estoy enojado, ya estoy enojada. Pues déjeme decirle que esas cosas también nos impiden entrar al reino del Señor. Entonces, si nosotros somos conscientes de esas actitudes, pues buscarle al Señor, de ser sinceros y decir, mira, Señor, esto en lugar de acercarme al reino, me aleja del reino. Yo quiero rendirlas.
Y ya no quiero hacerme la víctima, ¿verdad? Porque muchos dicen, así me conociste, así te gusté, ahora te aguantás. No, hombre, si podemos cambiar en el reino de Dios, con la ayuda de Dios, podemos cambiar y podemos ser libres de Porque el mismo reino te da ese poder. Para hacerlo. Nos da esa libertad que necesitamos. La palabra del Señor lo dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del reino. La verdad que nos hace ver que lo que yo estoy haciendo no está bien, no está correcto, sino que yo debo de esforzarme en hacer la voluntad del Señor. Y entre más neguemos, ¿verdad?, que necesitamos del Señor, más neguemos nuestra condición, déjeme decirle que más nos hundimos en ese foso, ¿verdad?, de desesperación, de angustia, más hacemos el hoyo, ¿verdad? Y claro que no hay hoyo en el cual la mano del Señor no quepa, ¿verdad? Pero la mano del Señor no va a llegar allí mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos su ayuda o que estamos perdidos, ¿verdad? Ahí. Yo tenía, creo que, ya les dije, ¿verdad? Como 13 años, tal vez un poquito menos, tendría yo 12, tal vez hasta 11. Y ese es el punto. Yo sin entenderlo mentalmente o cognitivamente, tomé una decisión, sin entenderlo. Y en la iglesia iba a haber una salida. Bien recuerdo que creo que eran unos bautizos, ¿verdad? Y entonces en la iglesia donde yo asistía, que era era pastor mi suegro, era una fiesta este asunto. Era una fiesta de otro nivel, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho perdonen, denme un minuto, por favor, denme un minuto. Yo tengo el asunto de perderme muy fácilmente. Voy de nuevo. Y en la iglesia donde el pastor, mi suegro, era el pastor, cada evento de estos era una especie de fiesta. Todo mundo anhelaba ir. Bueno, todo mundo de los que anhelábamos el reino de Dios, ¿sí? Era un deseo de estar, de ir. Era su momento del pastor. Dios lo usaba en esas actividades mucho. Pero yo era un jovencito y tenía muy pocas posibilidades económicas. Muy pocas. Prácticamente nulas. Imagine usted que no teníamos ni para comer, menos para andar de viaje, ¿verdad? Y andar paseando. Porque en cierto modo también era eso, ¿verdad? Ir a la playa. El suegro escogía, el suegro le digo porque es mi suegro ahora, él escogía unos lugares hermosos para ir a la playa, ríos, lagos, no me acuerdo si alguna vez nos llevó a algún lago, pero íbamos. ¿Y sabe qué? Por eso le digo, sin saberlo cognitivamente lo que yo estaba haciendo. Hermanos, dice, fíjense que voy a fundir mi terraza y necesito algunos jóvenes a su día y les voy a dar su comidita. Hermano, en mi vida había trabajado yo de ayudante de albañil, pero me fui a trabajar, hermano, y no crea que porque era hermanita no nos sacó el jugo. Otros hermanos jovencitos, 2 o 3 tal vez, y yo de la iglesia fuimos a trabajar. Hermano, mire, de verdad, yo terminé con la mano esta, me acuerdo bien, literalmente ensangrentada, porque las ampollas, se me provocaron ampollas y luego se reventaron y ensangrentadas las manos. Cuando dice, vengan a comer, comimos y le seguimos. Total es que esa terraza ahí, donde tú conoces, yo la fundí, con otros, claro. Sí, pero mire esto, mire, cuando ella nos pagó, me recuerdo que nos pagó 15 quetzales por el día. Yo me recuerdo perfectamente, hermano. Y nos dio nuestra comida. Y con esos 15 quetzales, ¿sabe que fui yo en la noche y le pagué al encargado? Ni recuerdo quién era. Le pagué al encargado de los bautizos. Costaba 15 quetzales el viaje a no sé dónde. Ni era un lugar bonito, hermano, pero yo quería ir. Y yo lo pagué, y lo pagué, y lo pagué.
Este es mi punto. Hoy la gente, uno hasta le regala los eventos. Mire, vengan muchachos, va a haber refacción. Vengan hermanos, vamos a tener una cena para parejas, lo que sea. ¿Y sabe qué hace la gente? Uno, no va. Y dos, menosprecia para excusar que no va a ir y dice, a mí me gustaría ir a esa cena de parejas, pero ya vi el tema del que van a hablar del sexo. Si yo ni tengo problemas sexuales con mi pareja, yo no necesito eso. ¡Hala, hermano! Y uno de pastor, solo me rasco la cabeza, ¿verdad? Y digo, pobrecita la gente. No entiende, no prioriza el reino de Dios. Y yo he aprendido esto, ¿verdad? El césped del vecino siempre se ve más verde. ¿Sabes por qué? Está de lejos. Exacto, porque está de lejos. Si te acercaras al césped del vecino, vieras que el césped del vecino puede que esté más seco que el tuyo. Y entonces yo aprendí esto. Desde que aprendí esto, Carlita, en el ministerio, dejé de frustrarme. Porque para la gente, siempre el otro pastor va a ser mejor. A mí como me gustaría que mi pastor predicara como aquel que yo oigo. Ese sí. A mí como me encantaría que mi pastor de Dios la usara como la usa aquella. A ese sí. Yo le dijera y le contara mis problemas para cambiar. Es que usted no ha entendido que uno no cambia, hermano, porque el otro tenga unción, sino por el principio bíblico. Confiésense sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Sí. La gente quiere sanar. Yo voy a llevar a mi... Allá hay un gran espíritu de liberación. Ahí lo voy a llevar. No voy a hacer que endemoniarse vaya usted. Sí. Pero, ¿de qué estás hablando, pastor? No estás hablando de... Estoy hablando de esto. Yo tomé una decisión. Yo solo era un jovencito. Hoy las mando. ¿Y sabe qué? Me emociona ver a mis hijos y a un grupo de jóvenes cada domingo a las 6 de la mañana cargando chunches. Ellos ya entendieron cuál es la prioridad, el reino de Dios. Ellos llegan. Yo regañé a un jovencito esta semana porque no llegó el domingo a la iglesia y teníamos Santa Cena. Y entonces yo le dije, mi hijo, ¿qué pasó? Y me encanta cuando la gente es humilde. Me encanta cuando la gente dice, sí, pastor, perdón, no sabía que había que hacerlo. O aunque sí sabía, pastor, perdón, se me pasó por alto. Total es que este jovencito no llegó a la iglesia y según él tenía permiso de una de nuestras representantes, ¿verdad? De la iglesia. Entonces le digo yo, pero no me avisaste a mí, no le avisaste a la pastora. Y uno se preocupa, mijo, porque piensa que ya el enemigo les metió canilla. Pastor, perdón, la próxima que pase esto, le avisaré. ¿Uno los quiere tener controlados? Hermano, si yo no me puedo controlar a veces ni a mí mismo, ¿cómo lo voy a querer tener controlado a usted? Para no decir, ¿verdad? Porque después los hermanos dicen que estamos peleando. Hermano, yo no puedo controlar ni a mi esposa. Yo ya no puedo, ya no sé qué hacer. Ayuda, ayuda. Esa es broma. Lo que queremos es que usted entienda la prioridad del reino de Dios. Mire, el reino de Dios, la prioridad es, cuando el reino de Dios es la prioridad, yo cambio. Pastor, pero mire, es que allá le sacan ranas. De verdad. A la gente. No, sí, Carlota. Estoy pensando ahorita mismo en una aldea. Porque vino a ver, ya no están ahí, pero vino alguien y me contó, mira, me dice, ¿qué pensás de que hay un hermano aquí que le está sacando sapos de la panza a la gente? Bueno, yo tendría que verlo, porque yo soy así, máxime con las perversiones que se están dando dentro del cuerpo de Cristo, primero tengo que verlo y compararlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Si esto es bíblico. Es que a mí el Espíritu Santo me mostró. A mí no me interesa si el Espíritu Santo le mostró a usted. Si no está aquí, eso que usted cree que el Espíritu Santo le mostró, no fue el Espíritu Santo, fue un diablo. Perdone, pero ya me metí, pero regreso. Y le están sacando sapos y ranas a la gente. Ahí voy a llevar. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con este individuo? A mi tío le robó un carro. Y él llegó con su esposa y sus hijos. Dejó a la esposa y a los hijos abandonados en esa aldea. Y se llevó a otra muchachita, una jovencita de la iglesia. Pero eso es lo que la gente quiere. Ay, es que ahí sí hay poder, ahí sí hay manifestación. ¿De quién? Porque el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, empieza con esta palabra, orden. Y el orden necesariamente conlleva jerarquía. Si yo le digo a usted,
hermano, quiero ir a orar por ti, pero usted no me avisa, no se interesa, yo no voy a ir, porque yo creo en un orden. Mira, hay gente que me ha estado diciendo, pastor, ¿cuándo pueden llegar a la casa a orar? Vamos a ir, hacemos el espacio. Y se los he dicho, cada vez que visito a alguien, digo, si usted me invita, yo vengo a orar por usted. Y si usted me invita todos los días, voy a tratar de venir todos los días hasta que usted se levante de esta situación. Pero la gente quiere cambiar y cuando no cambia me culpa a mí como pastor. Y entonces dice, es que como el pastor ni ora, mejor me voy para allá y allá sí me van a orar y ahí sí voy a cambiar. Usted no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo chambón porque Dios no va a respaldar algo que no está bajo el orden divino. Pastor, ¿de qué estás hablando? De la prioridad del reino de Dios. Yo me ensangrenté las manos porque quería ir a un lugar y ahí empezó mi aventura con Dios. Priorice el reino. Prioriza el reino. Y yo le dije al principio que yo iba a hablar duro hoy. Lo tengo que hacer, ¿verdad? Estamos viendo tiempos difíciles. Mire, a mí me da pena porque decía un pastor, se quejaba conmigo, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los músicos se quieren ir a tocar a otras iglesias. Déjelos que se vayan. ¿Cómo así? Sí, dígales. Si usted quiere ir a tocar a otra iglesia, vaya, pero de aquí ya no va a tocar. Y no le doy mi cobertura. Porque no buscan el reino de Dios, buscan su fama, buscan su lugar, buscan ser afamados. Eso es lo que buscan, ¿sí? Si usted conoce a alguien dentro de la misma iglesia que le motiva, eso ni se lo vaya a contar al pastor, porque le cuenta al pastor, usted ya se arruinó. Si usted conoce a alguien así, es tiempo de cortar esa relación se ha vuelto tóxica para usted y le está afectando en su crecimiento espiritual. Yo cuando llegué a la iglesia, yo conozco gente que en su primer amor, hermano, wow, pero empezaron a juntarse con otros rebeldes y ellos mismos terminaron siendo rebeldes. Hombre, mire, déjeme decírselo en caló. Agarre onda, hombre. Agarre onda. Busque el reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Viene. Los cuidados, la protección, la ayuda, la sabiduría para hacer las cosas. Ay, pastor, es que tengo un hijo rebelde. Tranquilo, Dios le va a dar la sabiduría. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que voy a hacer con la ayuda de Dios Todopoderoso. Nada mejor que estar en el reino de Dios y pertenecer al reino de Dios. Sé que tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor, lo que le hemos hablado. Y cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, entendemos, hermanos, entendemos lo último que el pastor dijo muchas cosas importantes, ¿verdad? Pero recalcó esta parte. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, sabemos que Él es un Dios de orden, ¿sí? Y déjeme decirle que el Señor no se confunde con nada de lo que ha pasado en su vida. Aún lo más catastrófico que le ha sucedido en su niñez. Entonces, el Señor ha agarrado eso y lo ha transformado en bendición. Deje que transforme, que termine de transformar en bendición esa situación, porque usted pertenece a su reino. Y en su reino, señores, no hay defectos, no hay errores. Todo es perfecto. Amén. Todo se simplifica en buscar su reino. Todos los días, ¿saben? Yo ahorita, oyendo al pastor, recordaba una vez que yo estaba por alguna situación de mal humor y me hizo clic, ¿verdad? Bueno, el Señor está en esta casa y si yo empiezo a gritar y si yo empiezo a somatar, voy a ofenderle. Yo no quiero que se vaya. Yo quiero que su paz esté en esta casa siempre, que todo el que entre a esta casa pueda percibir una paz y que sea la paz de Dios, ¿verdad? Amén. No una paz humana, sino que sea la paz Amén. De Dios. Entonces, ¿qué hice? Prioricé el reino de Dios sobre mi emoción. Y Señor, ayúdame, quítame este mal humor, Señor, quítame este enojo, quítame esta... E incluso a veces, ¿verdad? Que a mí no me gusta dormir muchas veces en la tarde porque me da una melancolía tan fea, pero a veces mi cuerpo me lo pide. ¿Verdad?
¿verdad? Le digo, Señor, no quiero estar triste porque tú estás aquí, no quiero sentir esta emoción porque tú estás aquí, no estoy sola, tú me has bendecido con mi esposo, con mis hijos, con esta casa, gracias, Señor. Manifestación. Entonces, hermano, hermana, anímese a confiar en el Señor y a vivir como parte del reino, ya no engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo le hablaba a los niños, a nuestro grupo de semillero, ¿verdad? Le hablaba el domingo acerca de cuidar nuestro corazón porque pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Ya no andamos ahí, ¿cómo se dice? Cuando no tenemos errantes, ¿verdad? Ya no andamos errantes, sino que pertenecemos a un reino. Y le decía a los niños, la palabra nos dice que debemos de guardar nuestro corazón. 3 formas de guardar nuestro corazón: leer la Biblia, orar y congregarnos. Leer la Biblia, orar y congregarnos. Es la forma en que nosotros vamos a saber siempre que pertenecemos a un reino. Así que, hermano, guardemos nuestro corazón, busquemos el reino de Dios y cuidémonos porque los tiempos están difíciles. 2 hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y si usted está en nuestros servicios de oración, escuchó al hermano Dubías orar el día martes. Y el hermano Dubías decía algo que una hermana ya me había dicho: principios de dolores. Señor, estamos en los principios de dolor, guiado por el Espíritu Santo, hermano Dubías, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles. Es hora de rendirnos a Él, buscar su reino. Nos conviene buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás no nos gane, ¿verdad? El afán de andar buscando vestido, ropa, alimento, sino que buscar su reino, estar cerca del reino para poder entrar a su reino. Gracias, Kevin, Dios te bendiga. Kevin me está deseando feliz cumpleaños y no es tarde, para nada. Hoy hasta las 12 de la noche, todavía es 13 de julio, el mejor día del año para mí, ¿ok? No, para mí, ¿verdad? Es un día maravilloso. Hoy siempre me recuerdo, y por eso le hablaba de esto. Sé que tal vez a veces parezco enojado, realmente no lo soy, fíjese. De hecho, si usted se dio cuenta, hoy llovió. Y dicen que cuando llueve el día de tu cumpleaños es porque eres bien chillón, ¿verdad? Y usted ya sabe cómo llovió hoy. Yo no soy muy bravo, lo que sí soy es chillón, pero me molesta porque la gente pierde, ellos pierden su bendición. Ellos dicen, lo que se dice el pastor es por mí, me salgo, se van. Ya sea de la transmisión, ya sea de la iglesia. ¿Y por qué mejor no retarte a cambiar? El reino de Dios te da el poder para hacerlo. Yo tomé una decisión hace 34 años, porque yo tenía como 10 años, tal vez un poquito más. Gracias, hermana Marilena, gracias. De chocolate, por favor. El año pasado. Ay, no, entonces no. Ok, gracias. Busque al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. La pastora lo decía, estamos viviendo los últimos días de los días finales. Y el Señor quiere llevarnos a su presencia. ¿Sí? Que estemos listos, que estemos preparados para ser arrebatados y llevados con el Señor. Amén. Díganlo con nosotros la última vez. Levante sus manos y diga, Hosana, Hosana al Rey. Oh majestad, oh majestad, sentado en tu trono estás. Levante sus manos y que Jehová te oiga el día del conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe el Señor su ayuda desde su santuario y que desde Sión te sostenga. Que
Que haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y que acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo. Alégrate todos los días de tu vida en la salvación de tu Dios y alza bandera en su nombre. Que el Señor Dios Todopoderoso te dé la fe para entrar al reino de Dios y veas las manifestaciones de ese reino, siendo tú obediente, siendo tú sujeto a la voluntad de Dios Todopoderoso, y que te conceda Jehová todas tus peticiones. Y quienes lo recibimos, decimos amén. Amén. Dios les bendiga. Iglesia Señor Jesús, nos vemos en unos minutos ya en nuestro tiempo de oración de las 9 de la noche, y con toda la iglesia o con todos ustedes el día viernes 5 de la mañana hora de Guatemala para nuestro tiempo de oración. Bendiciones, familia. Chao.